Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. Hablemos de la fortaleza o castillo ancestral de la casa Tully. Así es, el lugar que fue hogar de personajes tan importantes como Catelyn Tully, el Pez Negro, Lysa Tully, Edmure Tully, Elmo Tully o Edmund Tully. Ha sido un castillo con mucha historia y que todo fan de Game of Thrones debería conocer. Por eso en este video lo veremos, así que sin más preámbulo, comencemos. Aguas Dulces, un castillo milenario ubicado allá en el corazón de Poniente, en las tierras de los ríos. En comparación con otras grandes fortalezas, Aguas Dulces es pequeño. No se trata ni siquiera del mayor castillo en las tierras de los ríos, puesto que las inmensas ruinas de Harrenhal, construido por Harren el Negro, podría contener hasta 10 aguas dulces. Pero como dice, chiquito pero peligroso, y ese es el caso con Aguas Dulces. Es de recia y buena construcción. Incluso se podría colocar como una de las fortalezas más fuertes y complicadas de tomar. Tiene una forma triangular y está situada en la punta donde confluyen los ríos el Forca Roja y el Piedra Caída. Y en uno de sus lados se tiene un enorme foso que puede ser manipulado a conveniencia y convierte al castillo en una isla. Uno dirá, pues lo asediamos y ya, algo que no es tan fácil de hacer. Y pese a varios asedios que ha sufrido a lo largo de la historia, pocos han tomado Aguas Dulces, y jamás por asalto. Una de las claves de la fortaleza del castillo, como ya lo comentamos, es el foso que hay a los pies de su muralla occidental, donde se abre la entrada principal. Fosos hay en muchos castillos, pero pocos se han dotado de un complejo sistema de compuertas que permite inundarlos cuando se desee. Es algo que confiere al de Aguas Dulces una profundidad y anchura al alcance de muy pocos. Con su foso inundado a toda su capacidad, Aguas Dulces se convierte en una isla poco menos que invulnerable a los asaltos. El castillo está construido con paredes de piedra arenisca y pareciera que emerge del agua. Entre las estructuras que conforman a Aguas Dulces se mencionan la torre central, que tiene una forma triangular, también considerada la mismísima Aguas Dulces. Ahí se encuentran los aposentos del señor. También está el gran salón, donde se llevan a cabo los consejos, y se encuentra el trono de los Tully. Y un piso arriba hay una sala de audiencia privada. También sabemos de sus oscuras mazmorras, o la Torre Azul del lado del Piedra Caída, el cual cuenta con una gran rueda de aspas hidráulica en su interior. También está la Puerta del Agua, donde solo se puede llegar o salir en bote. Además cuenta con un bosque de dioses y un septo. Es un castillo bastante completo a pesar de su tamaño, no hay duda. Y es curioso que, aunque Aguas Dulces fue el castillo principal de las tierras de los ríos y el que representaba a los señores supremos del Tridente, este lugar nunca fue hogar de algún rey. Antes solo era el hogar de una casa antigua y menor, vasallo sucesivamente de los reyes del río, de los reyes de la tormenta y de los reyes de las islas de hierro. Y no fue hasta la conquista de Aegon I Targaryen que quienes habitaban Aguas Dulces, o sea los Tully, se convirtieron en la casa principal de la Tierra de los Ríos, y gobernaron como los señores supremos del Tridente por un muy buen rato. A diferencia de otras fortalezas, los Tully sí fueron los responsables de la construcción de su propio castillo. Los Tully llevan existiendo desde la época de los primeros hombres, pero el castillo y ellos cobraron mayor relevancia durante la invasión ándala, hace como entre 6000 a 2000 años antes de la llegada de Aegon el Conquistador. El primer Edmure Tully y sus hijos lucharon al lado de Thristifer IV Mod, quien estaba en contra de los ándalos. Thristifer fue un gran rey de los primeros hombres, quien luchó 100 batallas y perdió solo una. Tras la muerte de este rey, los Tully se unieron a los poderosos ándalos, que iban invadiendo Poniente, y uno de esos fuertes conquistadores ándalos fue Armistead Vance. Cuando los Tully se unieron a él, este le entregó tierras a Axel Tully, hijo de Edmure Tully, y fue aquí cuando se comenzó a construir el hogar de los Tully, un castillo rojo al que puso el nombre de Aguas Dulces. Poco a poco, esta fortaleza comenzó a dar de qué hablar, y muchos se daban cuenta que su ubicación tenía un gran valor estratégico, tanto para campañas militares como para también el comercio y el traslado. Por ende, muchos buscaban el apoyo de los Tully de Aguas Dulces. Esto le dio a Axel Tully y su descendencia gran poder y riqueza, y con el paso del tiempo se erigieron en baluartes de muchos reyes a lo largo de la historia, y comenzaron a ser de los principales señores de las tierras de los ríos. En fin, a lo largo de la historia, al parecer, este castillo ha dado mucha suerte a quienes lo habitan, ya que Aguas Dulces no solo da la fuerza que necesita un castillo, sino también la riqueza y reputación.
Incluso cuando Aegon I Targaryen llegó a las Tierras de los Ríos, no fue la excepción. Aguas Dulces fue el primer asentamiento en formar parte de los conquistadores, gracias a Lord Edmund Tully, algo que favoreció bastante a la causa de Aegon, ya que a esto se les unieron muchos otros lords y ladies de las Tierras de los Ríos, quienes estaban cansados de la tiranía de Harren el Negro, el cual reinaba las tierras de las islas y los ríos. Gracias a esto, Aegon, tras extinguir a la casa Hoare, le dio a los Tully el gobierno de las Tierras de los Ríos y Aguas Dulces se volvió el principal castillo de aquellos lares. A partir de entonces, Aegon Targaryen tenía en su poder a uno de los castillos más importantes y poderosos de los 7 reinos, además de la lealtad de los lords y ladies de las Tierras de los Ríos. Aguas Dulces se volvió la fortaleza principal de estas tierras, además del hogar de los señores de Aguas Dulces y los señores supremos del Tridente. Pasó el tiempo, y este castillo siempre ha estado involucrado en grandes eventos, como en los sucesos de la Guerra Civil conocida como la Danza de Dragones en el 129 después de la conquista, en donde se enfrentaron por el trono de hierro Rhaenyra Targaryen y su medio hermano Aegon II Targaryen. Pues ¿qué pasó con Aguas Dulces en estos momentos? Si tan estratégica era esta fortaleza, alguien debió obtenerla, ¿no? Pues creas o no, fue muy importante buscar a los Tully en esta guerra. Aguas Dulces y las Tierras de los Ríos en esos momentos eran gobernados por un anciano señor llamado Grover Tully, el cual se mostró fiel a sus principios y a las tradiciones de Poniente, por lo que apoyó la causa de los verdes, o sea, a Aegon II Targaryen. Esto garantizaría una gran ventaja a los verdes en el inicio de la guerra, pero Grover Tully estaba viejo y postrado en su lecho, por lo que su nieto, Elmo Tully, lo desafió y detuvo a los hombres que se habían agrupado para ayudar a la causa de los verdes. También cerró las puertas de Aguas Dulces y ordenó que no sacaran los estandartes en nombre de ningún bando, por lo que se declaró como una casa neutral. No fue hasta más tarde en la guerra que Elmo Tully apoyó al bando de Rhaenyra Targaryen y reunió a sus hombres para marchar con los negros. Aguas Dulces pasaría a ser un castillo a favor de la causa de Rhaenyra, lo que le granjearía una gran ventaja en la guerra. Elmo Tully llevó a sus hombres a la segunda batalla de Ladera. La batalla se saldó con una victoria, por lo menos parcial, y poco después murió su abuelo Lord Grover, por lo que Elmo se convertiría en el nuevo señor de Aguas Dulces, pero su liderazgo no duró mucho, y dejó como sucesor a su hijo Kermit Tully. Se dice que Kermit Tully no solo fue esencial en la danza de dragones para el bando de los negros, sino también fue quien le dio a Aguas Dulces sus mejores años. Ninguno de sus descendientes a lo largo de la historia le ha dado el protagonismo que Lord Kermit Tully le dio a esta fortaleza. Tras la danza de dragones durante el reinado de Aegon III Targaryen, Aguas Dulces mostró no ser solo un buen castillo difícil de ocupar o estratégico para el comercio o el transporte, sino que también sirvió como lugar de eventos, específicamente la Feria de Viudas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues fue un evento celebrado en las Tierras de los Ríos después de la danza de dragones. Todo indica que Alysanne Blackwood, quien se había comprometido con Cregan Stark, sugirió que muchos de los hombres del norte que ya no podían regresar a sus hogares permanecieran en las Tierras de los Ríos, ayudando a reconstruir lo destruido tras la guerra y a unirse con muchas viudas que habían perdido a sus esposos durante la danza. ¿Y por qué se quedaban estos hombres? ¿Por qué no podían regresar? Esto se debe a que gran parte del ejército norteño de Cregan Stark ya no pensaban regresar de la guerra. Buscaban morir de una forma heroica, ya que el invierno azotaría al norte, y el permanecer allá o regresar de la guerra a sus hogares podría causar penurias a sus familiares y amigos. Y bueno, no cabe duda que Aguas Dulces es un gran castillo, y no hablo de dimensiones, sino de historia. En este lugar han caminado grandes personajes como Petyr Baelish, Brandon Stark, incluso hasta Jaime Lannister, en donde se buscó que se interesara por Lysa Tully. Fue también en Aguas Dulces donde se casaron Ned Stark con Catelyn Tully y Jon Arryn con Lysa Tully. De hecho, Robb Stark nació en Aguas Dulces. Y hablando de eso, Aguas Dulces siempre estuvo al servicio de los Targaryen en la historia, incluso durante las rebeliones Fuego Oscuro. Por si quieres saber acerca de estas rebeliones, te dejo el video aquí arriba. Pero bueno, no nos desviemos. Siempre fueron fuertes aliados de la Casa del Dragón, hasta que llegó el reinado de Aerys II Targaryen, el Rey Loco. Fue aquí cuando Lord Hoster Tully se unió a la causa de los rebeldes, y entregando no solo la fortaleza a la causa de Robert, sino también las manos de sus hijas a Lord Jon Arryn del Nido de Águilas y a Lord Eddard Stark de Invernalia. Esto ayudó a cimentar la alianza para la causa de Robert, ya que, como hemos visto,
Tener a los Tully de tu lado es una gran ventaja, y mucho se debe no solo a sus títulos, sino a la gran ubicación de Aguas Dulces. También, como muchos ya saben, Aguas Dulces fue un asentamiento importante en la campaña militar de Robb Stark. Con esta fortaleza tuvo de aliados a las Tierras de los Ríos, y tras ser nombrado rey en el norte y del Tridente, Aguas Dulces se convirtió en su castillo principal y se usó como centro de operaciones, al menos durante la Guerra de los 5 Reyes. Y por último, la situación actual de Aguas Dulces no es muy positiva que digamos, ya que quedó como un castillo en manos de los Frey tras la Boda Roja, y quienes lo habitan ahora son vasallos de la casa Baelish de Harrenhal. Pero bueno, eso sería todo de momento, mis descendientes valirios. ¿Creen que otra vez veremos a Aguas Dulces como el castillo principal de las Tierras de los Ríos, o quedará como vasalla de Harrenhal? No olvides compartir el video, suscribirte al canal, dejar tu like y comentar. Así ayudarás a que la comunidad crezca y el conocimiento de la Ciudadela llegue a más gente. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis.